forma en la cual uno analiza esta cuestión tan dolorosa, ¿no? Porque obviamente uno puede mirar la política de defensa o la no política de defensa en las últimas décadas, problemas de coordinación o comunicación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. Esa es, si querés, la punta de un iceberg que no te dice nada de la naturaleza de este fenómeno. Cuando lo mirás en perspectiva, esta es una muestra más de la falta absoluta de planificación estratégica de una sociedad que abandonó, yo creo que hace muchos años, ¿no? Décadas, una visión lógica, realista de lo que significa tener un Estado. Tener un Estado significa, en primer lugar, garantizar la defensa y la seguridad interior. El Estado moderno surge desde Hobbes en adelante con ese propósito, para asegurar la seguridad, para mantener un control de fronteras, integridad territorial. Y eso en Argentina lo abandonó hace muchísimo tiempo. Cosa extraña. El Ara San Juan en la práctica tiene la edad de la democracia argentina. Tal cual. Sacan el 85, pero ya venía desde antes. Tal cual. Lo encargaron el tema construido en la Alemania Oriental. Una buena metáfora. Era la Alemania Oriental en aquel momento. Pero es la historia argentina de los últimos años, hermano. Digamos, es la no diferenciación de la política de defensa de lo que es la política militar, de la política con las Fuerzas Armadas. Y la palabra defensa estaba directamente tomada por el comportamiento, si vos querés, de las Fuerzas Armadas, que termina después de Malvinas en esa especie de vacío y pesimismo y desesperación. ¿Y qué viene después? Lo otro. El otro día les decía que desde el 1990 que no hay ni siquiera una política hacia las Fuerzas Armadas. ¿Por qué te digo 1990? Porque estaba todo indisolublemente ligado al tema militar. Los primeros años de Alfonsín fue un escenario de litigio permanentemente. Es sujeto Aldo Rico, el tema cara pintada. Seineldín. Y bueno, es con Seineldín, es con la chirinada de Seineldín, con la que termina Menem. Y de ahí en adelante te diría que la política de defensa pasó casi a resultar muy poco interesante. Hasta para ver a quién nombrabas. Yo no quiero ser injusto, hubo excelentes ministros como Jauna Arena, López Murphy, que en algún momento también intentó una política al respecto, pero vos lo veías a López Murphy como que estaba en una especie de lista de espera para acceder al Ministerio de Economía. Un trampolín. Yo me acuerdo en los años de Menem, cuando se va Luder, es reemplazado por Guido Di Tella por 2 días. Me acuerdo, perfectamente. Herman González deja de ser ministro de Economía, Cavallo deja de ser el canciller, pasa al Ministerio de Economía, viene Di Tella a defensa, Di Tella inmediatamente salta a la Cancillería, que Cavallo lo quería también en la Cancillería. Lógico. ¿Y cómo se va a quedar sin nada Herman González? Dale defensa. Una locura. Y más o menos en adelante te diría que fue eso. Y acá no cambiaron para nada las cuestiones. No, al contrario. Porque, bueno, la política, y esta es la deuda pendiente que tiene la democracia argentina, el intento de debilitamiento de las Fuerzas Armadas produce una suerte de suicidio estratégico en lo que tiene que ver con una política estratégica de defensa. Ahora, ahí tengo 2 cosas para discutir, Jorge. Una, esta cuestión de que los ministros, en la mayoría o en muchos casos, no tienen la menor idea del área en la cual son designados. Por este gobierno, por todos los anteriores. Y esto no pasa solamente en la Argentina, es algo bastante común. Te doy el caso de 2 ministros que fueron presidentes sin saber nada de sus áreas. Ricardo Lagos fue ministro de Educación
y luego ministro de Obra Pública antes de ser presidente. Y fue un gran ministro de Educación y un extraordinario ministro de Obra Pública, porque era un tipo inteligente, muy formado. Sabía, y aparte con quién te formás. Y se rodeó de... Pampuro fue un buen ministro de Defensa. Por eso te iba a nombrar a porque Pepe Pampuro nombró un equipo de colaboradores que eran tipos que verdaderamente conocían el tema. Y colaboradoras. Tenía una Ruth Diamín que sabía mucho de política internacional y de defensa. Yo hablo de mi amigo, pasa que es amigo mío, lo cito, pero lo cito porque merece. Sí. Y ha sido hombre de consulta mío permanentemente cuando quiero tocar algún tema de defensa, que es Luis Uriondo. Claro. Que estaba ahí con Pampuro, había algún muchacho de los 33 orientales. Claro. También muy bueno. Pero mira, otro caso. Fernando Henrique Cardoso, uno de los principales intelectuales de América Latina, un gran sociólogo, no tenía idea de economía. Fue designado ministro de Hacienda en plena crisis, a comienzos de los 90, y gracias a su estabilización, el plan cruzado, llegó a presidente. Con lo cual, no es cierto que hace falta ser un especialista en tu área para hacer un buen trabajo. Por supuesto, si sabes mejor, pero si te rodeas de gente... Por supuesto te tenés que rodear. ¿Quién sabe de esto, hermano? Si no, no. Ahora, la otra cuestión que es interesante es que la debacle de los militares no empezó con la democracia. Cuando vos analizás el rol que tuvieron los militares en las últimas décadas previas a Malvinas, en realidad se ocupaban de la política interna. Leer Rosendo Fraga. Claro. Del escarnio al poder. Exactamente. Ese libro es extraordinario. Ese libro yo lo cito permanentemente porque es de consulta y tiene que ver con, exactamente. Con eso, ¿no? Hubo un rol político de los militares que les, obviamente, cambió el foco de la seguridad a otras cuestiones, la seguridad interior, la Guerra Fría. Desarrollaron en el medio programas con un presupuesto supermillonario, con resultados por lo menos cuestionables, el programa atómico, el programa misilístico, el famoso Plan Cóndor. Por supuesto, sí. Acá hubo cosas para... Falda del Carmen. Bueno, hay cosas para cuestionar acá del rol de los militares antes incluso la dictadura de las juntas de Videla y compañía, antes del fracaso estrepitoso de Malvinas, donde claramente se perdió el foco en la defensa y se puso en cualquier otra cosa. Nos ponemos rigurosos, vamos a 1930. Claro. Pero en realidad la cuestión se agrava en 1955. Exactamente. ¿Entendés? Y el dilema del peronismo, digamos que atraviesa transversalmente la historia argentina desde entonces. Con fuertes peleas internas dentro de las propias Fuerzas Armadas. Azules y Colorados fue una de ellas, pero acordate, fueron algunas cosas maravillosas, los conflictos entre Lanús y Onganía, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero desde la civilidad, desde el rol del estadista, y faltó aquel que pueda servir como un elemento superador de todo eso, que verdaderamente tome conciencia de la cuestión estratégica. O sea, no es una frase, como te digo, Argentina quedó congelada como una mala imagen del peor teleteatro. Así es. ¿Te acordás que los teleteatros que siempre terminaban el bloque con congelado? Sí, Argentina se queda congelada y todo funciona, todo sigue. Hasta que y no nosotros canibalizamos las cuestiones porque hay un ingenio extraordinario para hacer funcionar cosas que solamente funcionan con ese ingenio argentino, que hay aviones que han sido canibalizados, que sacan... El famoso lo atamos con alambre, que es tal cual, ¿no? Es una locura, ¿no es cierto? Y ahora, esto, que verdaderamente es tomar conciencia de la propia decadencia. Exactamente. ¿Qué es lo que cuesta? ¿No es cierto? Exactamente. Porque vos de pronto te verdugueás, el argentino, qué sé yo. Yo digo a veces que siente una nostalgia perdida por una grandeza que nunca existió. Nunca tuvo. En la práctica. Hay una grandeza que pudo haber sido potencialmente claro. Importante. Hace un siglo. La Argentina que yo me formé, hermano. Sí. Yo la Argentina que me formé, una Argentina que estaba fuerte. ¿Estaba fuerte o se percibía fuerte? Estaba muy, y comparativamente estaba enormemente fuerte. ¿Entendés? Había, qué sé yo, no es que uno lo tenga la propia nostalgia de su formación, pero era otra cosa. A mí me llevaban a ver los desfiles. Claro. Digamos, y emocionaban los desfiles. Digamos, acá algo pasó. Y todo lo que tuvo que ver con el proceso militar
con lo que fue posteriormente Malvinas, vino un antimilitarismo que en algunos tramos fue grotesco. Sí. Hubo un funcionario en la época de Alfonsín que quiso sacarle el uniforme a los granaderos que estaban en la puerta de la Casa de Gobierno. No lo puedo creer. Esto fue así. Una estupidez. Fue el mismo funcionario que convenció también a Alfonsín de la necesidad de tener un grupo de inteligencia paralelo, porque 25 de mayo la CIDE era el refugio y en aquella época vos no podías establecer el menor sesgo crítico porque parecías un desestabilizador. Sí, claro. ¿Entendés? Claro. Hubo en ese aspecto, te diría, excesos. Sí, A inevitables. los excesos Inevitables. de la dictadura hubo los excesos no reparatorios, los excesos conceptuales. De pronto, negar absolutamente todo y pensar, qué sé yo, hacer alguna gran compra no era algo que tenía que ver con la estrategia del país, era fortalecer a los represores. Bueno, pensá que y el ahí se Mercosur... quedó sin nada. Y no hubo capacidad, te diría, para comunicarle a la sociedad otra cosa. Pensá que el Mercosur originalmente fue concebido por Alfonsín como una estrategia de defensa. Como sabía que los militares de ambos países, de Brasil y Argentina, se tenían mutuamente como hipótesis de conflicto, la idea era integrémonos, siguiendo un poco obviamente el ejemplo de Francia y Alemania, y de ese modo eliminamos esa hipótesis y de ambos lados de la frontera bajamos al rol de los militares. Eso lo firma con Tancredo en el lecho de muerte y lo lleva adelante luego con Sarney, ¿no? Todavía no está resuelto el tema de los muertos de hace 40 años, hermano. No. Digamos, bien, en la etapa de Alfonsín fue litigio, intentó en algún momento sobre el final ver más o menos cómo arreglaba algunas cosas, con mucha resistencia por parte de su propio votante, Menem, ¿no? Menem los honora, les devuelve honores y le quita presupuesto. Claro. ¿Entendés? Y sobre todo después de 1990. Bueno, con la amnistía también, ¿no? Que fue tan... Bueno, ¿y cuáles fueron los grandes hechos conmocionantes que tuvieron como protagonista un militar? La autocrítica de Balsa. Sí. Y te diría, desde Balsa para aquí, Brinsoni en algún momento, cuesta que alguien, incluso relativamente informado, memorice los nombres de los que fueron jefe de Estado Mayor. Ah, sí, relevante. Porque ya pasó directamente a un tema, cuando yo hacía periodismo, en los años del Proceso, en Clarín, así como ahora, vos tenés que saber que existe Ercolini, Martínez de Giorgi. O el intendente de Merlo. Tenés que saber Claro. hasta el nombre de los subrogantes. Sí, en aquel claro. momento, para hacer más o menos periodismo político, tenías que conocer Tercer cuerpo de ejército. el tercer cuerpo. Bueno, era eso. Y lógico. Entonces, por Y supuesto. de ahí se pasa, bueno, con Menem, honores y le quita presupuesto. Después viene la genialidad de Kirchner, cuando se da cuenta que para recaudar mejor vos tenés que tener la izquierda adentro. Claro. Y de pronto se reinventa como el gran estratega de los derechos humanos. Claro. Viene esta regresión y ¿quién iba a plantear submarinos? Nadie. Nadie. Aviones y tantas cuestiones, porque acá se confunde política de defensa, lo que tiene que ver con una nación, con el trato con las Fuerzas Armadas. Ahora ahí, Jorge, aparece la pregunta obvia y es, ¿qué hacemos con las Fuerzas Armadas ahora? ¿Qué hipótesis de conflicto en la práctica tiene la Argentina? ¿Con qué presupuesto vamos a financiarlas? Ahí me contaban una idea de, por ejemplo, concentrar lo poco que tenemos de fuerza aérea en una sola fuerza. Viste que la Marina tiene
obviamente los marinos que vuelan, tienen aviones, hay algo en el ejército también. Bueno, que la Fuerza Aérea tenga todo, ¿no? Y que cooperen en algunos ejercicios, cosa que rompe tradiciones de los aviadores navales, por ejemplo, o digamos, estas suertes de reorganizaciones operativas como una forma de alguna manera, encontrarle algo más de lógica, ¿no? Macri, si verdaderamente tiene un rol de estadista, él está en condiciones, en las condiciones casi te diría ideales de plantearlo. Porque en realidad la degradación de lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas fue una construcción colectiva del radicalismo y del peronismo. ¿Entendés? Una política de Estado. Y curiosamente, un centro derecha culposa que llega al poder por elecciones, creo que está en mejores condiciones para plantear algún tipo de política distinta y no persuadir verdaderamente como un hombre de Estado, darse cuenta que las Fuerzas Armadas existen. Muchachos, Macera ya no está más. No está más el Cachorro Menéndez. Digamos, tampoco podés asustar con el Cachorro Menéndez o, por ejemplo, descalificar a cualquiera porque estuvo fotografiado con él. Digamos, esto no es, porque podemos ir por el lado fácil. Hay una cosa que dijo hoy Macri en su magro discurso de hoy, ¿no? Que yo sinceramente hubiera esperado un poco más. De pronto, hasta fraternalmente le podés decir al señor presidente con mucho respeto: sos el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sos el principal, la voz, la palabra tiene que servir para algo, que te escriban, aunque sea un discurso. Me parece que la palabra del presidente en este momento era necesaria, como contención, como... ¿Cree que fue tardía? Tardía. ¿O insuficiente? Magra, insuficiente y casi de compromiso, te diría. Parece que podía haber sido, pero de pronto incluso su electorado... Esperaba otra cosa. Su electorado, su gente, el argentino. Esto no es simplemente un discurso de 2 minutos con frases hechas. Sos el presidente de la República, pibe. No sos un pobre muchacho que tiene que dar alguna explicación. Sos el presidente de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es un momento de conmoción interna feroz. Todo el mundo entero está pendiente de todo esto. ¿Te tocó este lugar en la historia? Esto, si yo hubiera sido asesor cerca, sí, te digo, te lo diría si fueras vos el presidente, te digo, te tocó este momento de la historia, sos vos. Necesita tu palabra, el mundo necesita tu palabra. No es para que digas simplemente una frasecita y que no hay que buscar culpables. ¿Verdad? No hay que buscar culpables, pero se buscan culpables. Porque de pronto alguno tira y tira que esto tiene que ver. Si vamos a eso, ahí verdaderamente no tenés la menor solución. No hay la menor posibilidad de una política maciza, sólida, creíble, hermano. Pero fíjate que Argentina no tiene especialistas en defensa, en seguridad nacional. Casi no tenés especialistas, si te consta, en seguridad interior. No hay muchos, hay una docena a lo sumo. Tenés que nombrar un ministro de seguridad y no te sobran los candidatos. Si querés a alguien que sepa realmente del tema. Que conozca el tema, me atrevo a hacer sugerencias. No, pero te digo, hay militares incluso. Por eso, pero civiles no tenés. Tienen una formación civiles excelente, no hay, civiles no hay, y los militares tienen también su sesgo. Yo te diría, vos sos presidente de la República, te digo, a mí, a Rosendo Fraga, nombrámelo ministro de Defensa, que verdaderamente conoce el área como nadie. Como nadie. Conoce hasta las promociones de cada uno de Seguro. los... Bueno, hay tipos que verdaderamente conocen el tema. Y después generales formados. El general Auel, podés estar de acuerdo, ¿no? Pero hay una solidez de conceptos, tipo el general Raimundes, hermano. Sí, claro. Son tipos que verdaderamente están preparados, son sólidos, supieron
formarse. Seguro que sí. Y no tenés simplemente que ver, porque acá todo es elemental. Digamos, desde aquella autocrítica de Balsa en adelante, y yo creo que el único militar que concitó cierta tensión y centralidad Milani. fue Milani. Qué horror. Fue Milani. Yo que lo tenía anotado acá. Fue Milani. Fue Milani, un militar que me parece Lo tengo acá. que ni siquiera los que lo admiran alcanzan más o menos a lo que fue el análisis de su trayectoria desde la inteligencia. Y que después termina preso y festejada esa prisión por mucha gente, que por supuesto que no lo quería, que lo identificaba con Eve de Bonafini, con Por supuesto. por hechos de cuando él tenía 21 años. Sí. Y seamos sinceros, nadie nos escucha. ¿A vos te parece que en el ejército donde tallaba el cachorro Menéndez, un subteniente de 21 o 22 años podía decidir algo? No, Jorge, pero mucha otra gente, por mucho menos, sigue en cana hoy. Pero pero esta es la justificación. No justifico. ¿Cuánta No lo gente, no lo cuánta justifico. gente, Es una cuánta locura. gente? Estamos Digamos, hablando de un tema muy grave. aquí, Porque me van a insultar mañana, no importa, tengo ningún inconveniente. no importa. Mira, los excesos de la represión Sí. fueron complementados por los excesos de la reparación. que no fue reparación. Pero los excesos No, eso no es de reparación. tipos que hoy cuestionamos la prisión preventiva de algunos para discutirlo y demás. Tema militar, absolutamente olvidado. Absolutamente. Le interesaba a los abogados de Concordia y a los familiares. Y esto es muy curioso, porque hoy el 98%, no tengo encuestas, las encuestas las haces vos, el 98% de toda la familia militar Vota por Macri. apoya enfáticamente Sí, claro. a Macri. Así es. ¿Entendés? Por supuesto que no tengo ninguna duda que Macri, si es por Macri, esto lo miraría de otra forma. Así es. Pero digamos, acá, de todo lo que pasó, fue una construcción colectiva. ¿Entendés? Que ahora todos tomamos conciencia del peso del fracaso cuando... Los integrantes de esta coalición, cuando estaban en la oposición, tampoco dijeron nada. Por supuesto. Ni de la falta de política de defensa, ni de los militares que están en cana por cualquier motivo o por ningún motivo, porque tienen un pariente, o los militares que fueron exonerados por portación de apellido, que también no existen. O sea, las injusticias acá fueron múltiples enormes. ante el silencio cómplice de la oposición que hoy es gobierno. Yo tengo un par de artículos en el portal que tiene que ver con esto, que por supuesto algunos me miraban mal, pero hermano, yo no soy políticamente correcto. No, bueno, por supuesto. ¿Entendés? Una cuestión que vos no podías negarlo. Ahora, si la problemática militar se reducía a eso, ¿cómo vas a pretender que se piense en grandes presupuestos para formar a los que supuestamente van a venir a reprimirte? Tenés que decirle, muchachos, ya no están más, ya pasó. ¿Vos viste la película La Guerra ha terminado, de Resné? Sí, claro. Ya pasó, hermano, estamos en otra cosa, ya no está más Franco. Pero fíjate lo que es esta comprensión absurda de la palabra soberanía, ¿no? Hace unas semanas se armó una discusión respecto del subsidio de la industria de los armadores o de los desarmadores, a no sé qué, de electrodomésticos en Tierra del Fuego, ¿no? Que es un tema muy polémico que le cuesta a la Argentina un montón de plata. Hay diferentes cuentas, pero si haces la cuenta correctamente, casi 70.000 millones de pesos al año. Todo en defensa de la soberanía nacional. Imagínate esa guita invertida en formar capital humano, en darle la infraestructura necesaria para defender el territorio nacional, que es como se defiende la soberanía nacional. O sea, acá hay una concepción realmente muy extraña de lo que significa la soberanía, que justifica dilapidar recursos en vez de hacer lo correcto. ¿Vos qué harías con el servicio militar? Que es un tema que yo no lo tengo claro, ¿eh?
En su momento yo leí alguna cosa, hace mucho que no reviso, así que es muy probable que lo que te diga sea desactualizado, ¿no? Yo tuve muchos tujes, me salvé de la colimba, me saqué el 005 y fue el tipo más feliz del mundo mientras miraba a mis compañeros de la escuela yendo a... Yo también me salvé. ¿Con número bajo? Sostén único Wow. en aquel Mirá vos. caso. Con lo cual, cuando fue lo del soldado Carrasco, sobre todo, para Claro. mí fue una conmoción. Y es cierto que la colimba tenía una función Como un proceso de importante integración social. de sociabilidad, de integración social. Había chicos que por ahí se bañaban en serio por primera vez en su vida, o que comían en serio, o que tenían un poco de disciplina y presencia del Estado. Digamos, yo entiendo que había deficiencias que se suplían de ese modo. En este momento en el estado en que están incluso las Fuerzas Armadas, ni siquiera... Eso creo que es impensable, eso. Ni alucinando. No. Yo creo que hoy, la verdad, que para las demandas que tiene una sociedad moderna, en términos de formación integral, intelectual, estimulación temprana, etcétera, no puedes esperar a los 18 años para darle presencia del Estado a los chicos. Es una locura. O sea, es hacer poco, mal y tarde algo que tenés que hacer cuando tienen meses, no 18 años, ¿no? Te pondría el foco en los chicos chiquitos y darle toda la infraestructura ahí. Ahora, yo creo que un país del tamaño de la Argentina, con los recursos que tiene la Argentina, no puede prescindir de Fuerzas Armadas profesionales, muy formadas, y haber estudiado con militares en Estados Unidos, eran compañeros míos, o cuando di clase fueron alumnos míos. Y la verdad que siempre sentí una mezcla de envidia, del prestigio y el respeto que tenían mis compañeros o mis alumnos por tipos que iban con uniforme, caminando por la universidad, y era como, ¿viste?, una presencia impactante. Esto en la Argentina se ha diluido totalmente. Ves poca gente caminando con uniforme por la calle, siendo militares. Hay como una licuación. Hermano. Sí, rechazo y licuación. Eso es importantísimo, que Argentina supere esa especie de enfermedad infantil. Para mí el tema es especialmente sensible. Esto tiene que ver ya, yo trato cuando analizo no caer en la autorreferencia. Pero en esto no tengo otra alternativa, porque yo fui embajador de Carlos Saúl Menem. Claro. Y cuando Menem firma los indultos, yo estaba de embajador y yo era para muchos representantes de la colonia latinoamericana el embajador del presidente que indultó a los genocidas. Y para mí, cotidianamente, eso era, te diría, bastante duro. Pero yo, en aquel momento, sinceramente, yo lo defendí, pude haberme equivocado en nombre de lo que era la reconciliación nacional, que en ese momento era muy fuerte y que de pronto quizás se surció y no estaba nada curado todavía. Así es. Y eso me parece que se dio cuenta Kirchner cuando reabre todo y ha tenido un entusiasmo bastante fuerte, intenso, ¿no es cierto? Hipótesis contrafáctica, ¿qué hubiera pasado si la Argentina no vivía el 2001, ¿no? Pues yo creo que esa bronca contenida, ese dolor de un fracaso colectivo como fue la crisis del 2001, de alguna manera esa especie de energía negativa contagió también la cuestión de derechos humanos y ese odio que renació en esta especie de venganza tardía, ¿no?, contra militares que no tienen nada que ver con los que habían perpetrado hechos aberrantes. Ahora, yo tengo otra cuestión, Jorge, que tenía ganas de discutir con vos, porque estos días escuché gente, creo que con convicción, diciendo que Argentina tiene que generar un desastre, una tragedia para reaccionar. Que hasta la tragedia de 11 nos dimos cuenta que los trenes eran un suicidio. O hasta Cromañón no controlamos los boliches. Hasta la hiperinflación no nos dimos cuenta que había que ser un país que tendiera a la estabilidad, y así sucesivamente, ¿no? Pensando que ahora, a partir de este episodio tan doloroso, vamos a tener finalmente un debate más o menos serio sobre política de seguridad o de defensa. Y me quedé pensando que en realidad Argentina vive tragedias y no reacciona. Hay casi 9.000 muertos por año en accidentes de tránsito.
tenemos el desastre de la droga durante décadas sin que la sociedad argentina haya reaccionado. Reaccionó tardíamente, ahora cuesta todo mucho más y en el medio tenemos decenas de miles de chicos arruinados por el Paco o con adicciones muy, muy serias. Con lo cual hay algunos hechos que tienen trascendencia mediática, judicial. Yo creo que salir del paso, la explicación esta de que necesitamos estos grandes colapsos, ¿verdad?, para tomar conciencia, es una frase. Exactamente. Es una frase. Coincido. De última, esperemos 6 meses y vemos qué pasa y si verdaderamente hay una reacción, algún debate, una reacción. Son todas tragedias. Tragedias que qué sé yo, que uno... La tragedia de Cromañón fue Ibarra. Sí. ¿Entendés? Le costó a Ibarra sí, tal vez injustamente. La carrera política. Sí, sí. Hermano, es como que de pronto una gran cosa y buscar cuál es el responsable de esa cuestión. Vos decís, por ejemplo, el tema de los trenes, la corrupción mata, esa es la explicación, que es una frase también espléndida. Pero que no explica la desidia. Irrebatible, claro, si vos querés, pero la verdad que a mí yo me quedo con hambre, a mí no me convence todo eso. ¿Entendés? Tampoco coincido, me convence, claro, porque bueno, que en este caso decir que por esto nosotros vamos a... Me parece que esto sí es responsabilidad del que dirige. Eso estoy de acuerdo. ¿Entendés? Esta cosa viene de arriba hacia abajo, ¿entendés? Así como de pronto son equivocados esos líderes que de pronto aspiran a liderar sin el convencimiento de sus liderados. En este caso tenés que hacer al contrario desde arriba, el ejemplo tiene que dar el de arriba. El ejemplo acá lo tiene que dar la voz oficial, que sea superadora, que no es un esquema fascista de conducción, no es de conducción, es orientación. Pero vos sabés, Jorge, que hay un problema porque hasta ahora por lo menos discursivamente, tanto el presidente, Marcos Peña y compañía, se ven a sí mismos como catalizadores de cambio que decide la sociedad, no como formadores de opinión o como, digamos, líderes con un rol más pedagógico de alguna forma para llevar a la sociedad hacia horizontes que la propia sociedad, tal vez por deficiencias o falta de conocimiento o de imaginación, no ve. Por otro lado, la sociedad es una definición demasiado amplia. Hay tal vez sectores minoritarios que tienen una visión distinta, que no predomina por ahí ni en los estudios de opinión pública, ni ciertamente en las urnas. Y ahí el rol del líder, ahí es mover un poco... Y el líder no puede moverse por las encuestas. Está bien, pero estamos frente a un modelo... El líder tiene que pulverizar las encuestas. Estamos frente a un modelo de decisión más bien respetuoso de lo que existe, más que con la vocación transformacional de llevar a la Argentina a otro lado, ¿no? Ojalá que eso cambie, pero yo creo que este episodio pone de manifiesto una visión muy superficial de lo que implica el rol del Estado, el rol de la política pública, que tiene este gobierno y tuvieron los anteriores, no solamente una crítica a este gobierno, pero fíjate que en los consensos básicos, luego de ganar las elecciones, no hay una sola palabra respecto a la defensa, ni una. Es una visión instrumental, focalizando en cuestiones fiscales, en cuestiones monetarias, en la inflación, en la cuestión laboral. Yo estoy de acuerdo, no digo que no sean cuestiones importantes, pero son instrumentos para lograr algo. Y ese algo no está muy claro. Nadie va a emocionarse cuando escucha a un líder decir vamos a hacer una sociedad competitiva. ¿Qué quiere decir eso? Tampoco. ¿No? Un país mejor, con consenso. Me está diciendo frases también. Bueno, por eso te digo, ahí falta una visión... Yo no quiero establecer el menor sesgo crítico y menos en un momento como este. Doloroso, obviamente. Es algo que sí alguna vez te dije que me parece que tienen que coachear mejor a los hombres que deciden en el gobierno. Porque, digamos, políticamente lleva la pelota atada al pie. Políticamente tiene el viento de la política absolutamente a su favor. Hay todo un escenario de dominio. El único problema es cuando aparece un problema. Sí, tal cual. Cuando aparece un problema... Que no está dentro de la matriz. Que así arrancó. La fuga, la triple fuga de los muchachos, Maldonado, la chica que cayó el tren.
Todos estos temas que hacen que hay una especie de dificultad de reacción más o menos rápida. Sí, ¿Entendés? Como para dar una respuesta y brindar seguridad. así es. ¿Entendés? Así es. Jorge, lo de Maldonado hoy fue un hecho bastante interesante y conmocionante para algunos segmentos, porque por lo menos el juez oficialmente ya dio taxativamente una explicación respecto de cómo muere. La familia sigue sin aceptar ese dictamen. ¿Cómo ves ese tema? Es un tema que la sociedad, vos sabés que quedó totalmente marginado. Por supuesto, no. Yo lo veo, y también por algunas cosas que yo dije, y que yo informé, y lo que son las fuentes. Digamos. Hay muchos sabios con diario del lunes, ¿entendés? Y yo no hago periodismo con el diario del lunes. Vos tenés que tener tus fuentes. Yo aquí tengo Claro. declaraciones y WhatsApp, no de chimenteros, de funcionarios, que me dicen se le quedó a la gendarmería. ¿Entendés? No es que un invento que uno sale a decir, no solamente invento, hay información que llega desde afuera. Yo entiendo la insatisfacción tal vez de los familiares, ¿entendés? Porque la verdad te dan ganas de hacerle un monumento a Florencio Randazzo, porque después de 75 días en el agua, el documento está flamante. Y los billetes ni siquiera perdieron color. Y todavía hay informantes que te dicen otras cosas. Y no es que te dicen otras cosas porque tienen un afán conspirativo. No. Como te digo que la cosa sigue, yo tengo acá algunos últimos, no quiero escribir todo esto porque va a creer que uno está obsesionado en tirarle cuestiones al doctor Geral. Me parece que el doctor Geral tiene que aclarar muy bien qué es lo que pasó con Pablo Nochetti. ¿Entendés? Elemental, cuál fue el rol de algunas cosas muy... Recordemos, es el jefe de gabinete de la ministra Bullrich. Muy básicas, de ahí. Muchas cosas que han quedado... Que está investigando la cuestión mapuche, ¿no? Que hay algunos acuerdos. Esto no quiero avanzar más porque si no ahí se me tiran desde la nata, todos los sabios, viste, del diario del lunes aparecen con el talonario de facturas de algunos acuerdos con algún sector de los mapuches, no sé si vinculados al RAM, si existieron o no, que bueno, esto es un tema... ¿Acuerdos entre quiénes, Jorge? Entre el juez y los mapuches. Entre los mapuches palomas contra los halcones. Hay una interna mapuche, claro, ahí muy extraña. Hay un convencimiento de algún sector que un grupo de mapuches sabía dónde estaba. ¿Y cuando se fueron los otros? Y hay otros que dicen que esto tiene que ver con las plantaciones Leleque. Pero bueno, esto yo no estuve en el sur, voy a ir al sur, por supuesto, porque hay mucha gente con muchos hilos distintos que me parece que hay que aclarar, pero yo me parece muy bien si es esta es la decisión. A mí lo que me preocupa de esto, ¿sabes qué es? El entusiasmo de la derecha. ¿A qué llama la derecha, Jorge? El entusiasmo de toda la gente que es enormemente crítica de las organizaciones de derechos humanos y que son críticas de aquellos que se solidarizaron y se movilizaron por la cuestión Maldonado. Por esta cuestión Maldonado. Hubo exageraciones también ahí también, ¿no? Siempre hay sobreactuaciones. Hubo exageraciones en el exterior, en la Convención Interamericana, hubo gremio de maestros que me parece con demasiada rapidez quisieron y yo creo que hubo una indoctrinar a los chicos. reacción muy vengativa ante todo eso.
¿entendés? Ex post. Sí. Pero estamos de vuelta con los excesos, ¿no? Estamos con los excesos. Te digo, que ahí me parece que hay una especie de consolidación de una necesidad de descalificar, deslegitimar a la Comisión Interamericana Sí, de claro. Derechos Humanos, como si nos olvidáramos de lo que hizo la Comisión Interamericana No, de los fundamental. Derechos Humanos Año 79. por la Argentina. Ah, fundamental. Yo me acuerdo, ese día yo trabajaba en Clarín, ese día jugaba Argentina La final del la juvenil. final, ese pase de Ramón Díaz, no sé si fue a Maradona. Pase de Maradona a Ramón Díaz, gol de Ramón Maradona. Díaz. Un héroe. Y los argentinos éramos derechos y humanos y todos los muchachos. Ahí yo quise escribir algo que no lo pude publicar en aquel momento, porque al ver esa cola Avenida de Mayo. en Avenida de Mayo y toda la gente... Itacuarí. Y la gente que pasaba prácticamente a provocar con que los argentinos éramos derechos humanos, la utilización del fútbol Sí, claro. contra este fenómeno, como si perfectamente ese muchacho que estaba a las 7 de la mañana no se hubiera también despertado a las 6 de la Seguro, mañana, para ver el hubiera partido. gritado el gol de Ramón Seguro. Díaz, ¿entendés? ¿Sabés que el que dirigió esa comisión se llamaba Tom Farrer? Un norteamericano abogado, un tipo espectacular, especialista en derechos humanos, lo conocí ya más grande, fue el decano de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Denver. Y visitó la Universidad de Itera un par de veces, yo me hice muy amigo de él, lo fui a visitar allá por lo menos 2 veces y contaba unas historias impresionantes de lo que fue esa visita, ¿eh? La relación con los militares, las visitas a algunos de los sitios donde ellos sabían que había desaparecidos, un vínculo durísimo, conversaciones tétricas. Cuando vos tenés algún rol más o menos activo en lo que tiene que ver con alguna organización de defensa de los derechos humanos, ese es un estigma que te queda eternamente. Tal Yo cual. presidí el Comité de Convenciones y Recomendaciones en la UNESCO, Mirá, comité confidencial y secreto que se ocupaba de las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la UNESCO, que para mí... ¿agarraste la guerra en Yugoslavia? Agarré Yugoslavia, líos en Irán, agarré Kosovo, horror. y el trabajo que tenía que hacerlo de una forma confidencial, secreta, con el embajador, venía el representante, y yo me acuerdo lo que decían los viejos empleados de la UNESCO, que ellos me veían a mí en la presidencia y pocos años antes Argentina daba explicaciones. Claro, estaba al otro lado. Qué bárbaro. Cuando vos pasás a ser un Estado concernido, yo escribí un artículo que se llama La Vuelta del Estado Concernido, cuando fue el tema de Milagro Sala. ¿Entendés? Que me parece que se manejó muy mal ese tema y que Argentina otra vez pasa a ser un Estado concernido. Y yo, sinceramente, con algún rol dirigencial, evitaría de todas formas que Argentina sea... Tiene costos reputacionales muy grandes eso, Y por ¿no? supuesto Es que lógico. sí. Y creo que al presidente le cuesta eso afuera. Y aparte está la simbología Sí, en claro. este caso, ¿no es cierto? Por ello, tanto en el mundo de los inversores, que es donde él se mueve mejor, pero indudablemente en otros ámbitos académicos o ni hablar de derechos humanos, donde estos son temas que generan un mal clima, ¿no? Esos temas deben verdaderamente cuidarse, Sí. ¿verdad? Y te diría, sin desconfianza y sin estigmatizar a aquel otro que de pronto milita desde los derechos humanos. Tal cual. Vos podés no quererlo a Berbisky, podés tener la máxima crítica a Berbisky. Ahora, si a Berbisky le tirás por ser dirigente del CELS, no, mirá, esto no es así. No, por supuesto. El CELS, Amnistía Internacional, son organizaciones que saben presentar un caso. Por supuesto, por supuesto. Y eso no significa que sean destituyentes, absolutamente nada, ¿no? Jorge, quiero aprovechar estos últimos minutos para que me des tu visión sobre la situación que vive hoy el periodismo con muchos medios que cierran o que están en una crisis tan profunda y el riesgo de que falten espacios para garantizar la pluralidad de voces, ¿no? Yo
celebro que hoy los medios públicos como la televisión pública, Radio Nacional, sean muy pluralistas, pero también creo que hay un riesgo de que falten espacios para que haya críticas contundentes al gobierno o que haya una multiplicidad de opiniones para enriquecer el debate. Vos tenés más experiencia en esto, yo no soy periodista. ¿Cómo ves esto? ¿Ves que hay riesgos? Ya, yo soy partidario de que arreglen de alguna manera todos los medios que están hoy en litigio y que sinceramente hay incluso una interna del gobierno al respecto. Yo no sé sinceramente si Rosner es Rosner solo, si es palo blanco de alguien, sinceramente no lo sé. Ahora, si Rosner puede salvar, bueno, algunas empresas, fuentes de trabajo en cantidad y sobre todo lugares donde están los colegas, yo jamás voy a estigmatizar a un colega por donde trabaja. Por supuesto. Yo no puedo hacerme responsable de la historia de todos los medios donde trabajé. Claro. Yo he trabajado en el Informador Público. ¿Son Felera? No, Iglesias Rouco. Son un tipo con el que he aprendido enormemente, un personaje. Y si yo tengo alguna novelita pendiente que escribir en mi ciclo en el Informador Público, que en aquel momento yo me sentía en un descenso, venía mal. ¿Eso que eran los 80? Eso era de 86, 85, 86. Yo necesitaba... ¿Con seudónimo firmabas? Firmaba como Verdán Rocamora. Mirá. Que hacía una sección y la pasé verdaderamente bien. Y fue un medio de vida con Lógico. unos muchachos encantadores que trabajé. Iglesias Rouco. Vos no podés descalificar. Es como descalificar a un abogado, como a veces pasa. Ese abogado... fue abogado de tal tipo, entonces es un disparate, viejo. Todo tiene derecho a tener defensa. Demolés directamente la profesión de abogado. Lógico. ¿Entendés? Y yo creo que los espacios, sobre todo ahora, los espacios se producen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se producen? Los espacios para pronunciarse se producen. Esto cambió un poco. Pero con las redes sociales, ¿te parece que es...? No solamente por redes sociales, la cuestión... yo creo que está en crisis lo que tiene que ver con el periodismo de papel y no sé hasta cuándo el periodismo televisivo, solamente conversado, va a tener una gran presencia, ¿no es cierto? Hoy los diarios aparecen con noticias viejas. Tal cual. Ya... La tapa que vos ves en el diario, si estuviste viendo canales de cable, de noticias, ya tenés absolutamente todo. Tenés que tender hacia el tratamiento. No, por eso la opinión me parece tan importante, ¿no? Los análisis, la gente que puede articular una visión distinta, que al margen de la información pura puede interpretar esa información y darle un contexto. Ahora, también hay que aceptar que la política en este aspecto de comunicación fue muy efectiva. ¿En qué sentido, Jorge? Y porque vos sabés que el gobierno actual, para llegar al gobierno, puso en todos lados donde tenía que poner. Y una vez que llegó, dejó de poner. Hay muchos periodistas que se quejan, muchos medios del interior que se redujo mucho la pauta, ¿no? Se redujo mucho la pauta, pero bueno, los tipos miraban cómo vos, que ponías tanto, dejaste de poner abruptamente. En realidad, secaban la plaza. Al reducir también la pauta, vos prácticamente condenabas una suerte de languidecimiento a muchos medios que vivían específicamente de esa pauta y que no tenías vos por qué sostener. En la medida que la economía crezca, que haya más inversión, que haya más empresas, el sector privado va a volver a tener un rol mucho más importante del que tuvo hasta ahora. La pauta pública desplazó a la pauta privada y yo estoy seguro que va a haber más dinero cuando la economía vuelva a crecer y tengamos, como pasó en los 90, ¿no? Donde la pauta privada era infinitamente más importante. Me fascina. ¿No lo ves así? Y mira, me cuesta verlo un poco así. Me parece que tiene más que ver con acciones de la voluntad
permanentemente. Yo hablo y estoy con empresarios, con especialistas. Sinceramente, yo no veo un gran entusiasmo. ¿Entendés? Veo voluntarismo, ganas, deseos que le vaya bien, pero la gente está muy preocupada por el endeudamiento. No, eso es cierto. Esa sensación de que esta película ya la vi, esa cosa muy que Del aparentemente déjà vu, ¿no? sobradora del argentino. Pibe, esto yo lo conozco, Sí. ¿entendés? Que eso me parece que está bastante fuerte, ¿no? Pero en la hipótesis de que esto no salga mal, la pauta privada va a tener que ser mucho más relevante de lo que fue hasta ahora y eso debería contribuir a que haya más voces. Mi preocupación, la verdad, es esa porque, por un lado, uno se solidariza con aquellos que están o sin cobrar o sin laburo ni hablar. Pero más allá de esta coyuntura, la pregunta es si vamos a un mundo menos diverso, ¿no? Menos me parece plural. que se va a reducir ese aventurerismo mediático. Eso no está de mal. tipo que, qué sé yo, proyectos periodísticos que nacen con un proyecto político. Eso no está mal. ¿Entendés? Eso me parece que se va a reducir ampliamente, pero faltan empresarios. Faltan empresarios con... Ojalá tuvieras más Fontevecchia, Haddad. Vila, Haddad, con ganas de lanzar. Hubo mucho aventurerismo. Ahora, vos sabés que en otros países hay... Mucho lógico en billete fácil. Sí, lógico. Eso es fácil. Si tenés pauta pública es una historia, pero hay muchos medios en el exterior que se financian con suscripciones. Porque hoy tenés 10.000 suscripciones o 15.000 suscripciones, que parecen poco, pero gente que aporta todos los meses y puede sostener un medio. Las radios públicas, la radio nacional en Estados Unidos, que se llama NPR, National Public Radio, es financiada por los propios oyentes. Casi todo el financiamiento de esas radios es porque la gente que escucha pone plata todos los años. Y te digo que hay campañas donde te llaman por teléfono, insisten mucho. Si no, no hay manera de financiarlo. Yo creo que es un modelo que tal vez en Argentina no está tan explotado. Mira, a mí me lo proponen. A mí me proponen hacer hace tiempo. Alguien que trabaja conmigo, hacer de mi portal. Seguro. Dice, ¿por qué vos dejás que te publiquen todos y que te reproduzcan? Porque a mí, sinceramente, me parece más importante la reproducción, la cantidad de gente, que ver si le saco 50 o 60 pesos a cada uno para entrar, que es imposible. Es imposible. Igualmente va a trascender. Claro. Vos no podés hacer una cosa que sea tan Segura, exclusivista y claro. para pocos. No, me parece que eso en Internet todavía no se logró. ¿Entendés? Yo leo medios Todo sin el estar tiempo. suscripto que leo todo. ¿Entendés? Sí, No porque consigas una identidad falsa. No, por supuesto. Por supuesto. Se lee todo. A mí me parece que es mucho mejor. A mí se sale una nota mía y de pronto la publica el cronista y ya yo no puedo contar cuánta gente es la que te ve. Y eso es lo mejor que tiene Internet. Claro. Si yo voy a clausurar eso para ver si te puedo sacar 100 pesos, la verdad no termina de entusiasmar. ¿Pero estás preocupado por la falta de pluralismo en Argentina? No, para nada. Para nada.